Muy buenos días tengan todos ustedes, qué gusto poder compartir este nuevo tiempo esta semana tan importante cuando se termina ya la cuenta del Omer y podemos entrar a un tiempo verdaderamente glorioso de acuerdo al calendario hebreo. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y este segmento Gotitas de Miel, en donde platicamos semana a semana de las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Por supuesto, empezamos nuestro viaje, como es costumbre, en el Antiguo Testamento, para terminar de manera gloriosa entendiendo cómo todo lo que estaba anunciado allá se cumple en Jesucristo mismo, en ese mejor pacto, en ese único y poderoso pacto, hecho una sola vez y para siempre, en el mejor tabernáculo, bajo mejores promesas y por supuesto con la víctima inocente perfecta, Jesucristo mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Así que acompáñenme por favor, porque nos pondremos nuevamente en contexto y platicaremos un poquito acerca de lo que la semana pasada empezamos a descubrir. Y es que efectivamente, recordará usted que basados en las fiestas levíticas, las fiestas llamadas de Santa Convocación descritas en Levítico 23, podemos entender todo ese camino profético y escatológico que bien dice la palabra, es el mismo testimonio de Jesucristo. Así que déjenme contarle que el Antiguo Testamento y el Nuevo en nada riñen, al contrario, todos son una misma y hermosa continuación de la narrativa acerca de un pacto glorioso que como comenzamos este segmento, es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. Por supuesto, estoy hablando de Jesucristo mismo, nuestro Dios, nuestro único Señor y nuestro Rey, el Creador del universo, del cielo y de la tierra. Así déjenme contarle que la semana pasada platicamos acerca del pacto a Abraham y entendimos que Dios no hace acepción de persona. En ese mismo pacto, y es más, desde Génesis, Dios se refería al hombre, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Y dice Pablo en la carta a los Efesios que de dos pueblos hizo uno solo, por supuesto a través de un solo camino, Jesucristo mismo, revelado por supuesto, como hemos entendido, de diferentes maneras a través de los tiempos. Pero es Jesucristo y la fe que Él por misericordia nos ha dado, esa puerta es la que nos ha permitido conocerle y entender que es el único camino de salvación. Así descubrimos la semana pasada en Deuteronomio 7 que no es a causa de nuestras posibilidades como seres humanos, ni por nuestras virtudes, ni mucho menos por las posibilidades de actuar, sino todo lo contrario. Deuteronomio 7, a partir del verso 6, nos explica que es a causa del único pacto que Dios hizo y por el cual juró por sí mismo que ciertamente habría de volvernos a injertar y llevarnos a Él. Dice, no porque vosotros seáis el mejor de todos los pueblos, ni el más grande, ni el más poderoso, sino todo lo contrario. Sois vosotros el pueblo más pequeño, el pueblo más insuficiente, el pueblo con más carencias, pero es a causa de mi amor por vosotros que yo cumpliré mi pacto, dice el Señor. Y esto lo encontramos en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, a partir del verso 14. Usted y yo hemos recorrido esas líneas muchísimas veces y hemos encontrado el gran amor de Dios confirmado desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Así déjeme contarle que entonces regresamos al libro de Éxodo del capítulo 19 y es aquí donde comenzó la narrativa la semana pasada acerca de la completitud de las semanas para llegar a la entrega de la Torá. Recordará usted que hablamos que cuanto más lejos estábamos de Egipto, estábamos más cerca de encontrarnos con el único y verdadero Dios. Es así como el día de hoy quiero comenzar haciéndole un recuento y diciendo que desde Pesaj o Pascua hasta la última fiesta de Sukkot, todas y cada una de ellas guardan un significado intrínseco que habla del Mesías, como bien lo sabemos, pero que además nos muestra esa trayectoria del pacto de Jesucristo mismo con el hombre. Y es que Egipto es a figura del mundo, Faraón, por supuesto, a figura de Satanás, y nosotros aquellos que hemos sido rescatados con mano fuerte de esta esclavitud. Es así como Shavuot, o la fiesta de semanas,
que en griego es conocido como Pentecostés, Pentaconta, la cuenta de 50, tienen una relación propia que es indivisible. Déjeme decirle que no podemos llegar a Pentecostés sin antes haber comenzado por precisamente Pascua. Y es que esto tiene un sentido en el calendario, por supuesto, la cuenta de 50 a partir, recordará usted de la fiesta de Bicurim. Pero más allá de esto tiene un sentido propiamente profético y escatológico. Y es que no podemos llegar a la entrega del espíritu de la santidad o de las tablas de la ley si no ha sido sacrificado el Cordero de Dios. Y esto por supuesto que tiene esa implicación superior espiritual que se cumple en la figura de nuestro amado Mesías Jesucristo mismo. Un abrazo fuerte. Muy buenos días Vicente, muy buenos días Eva, muchas gracias a todos ustedes que ya se están conectando con nosotros. Así que déjenme seguir con el relato. Es necesario que el día 14 sea sacrificado el Cordero, tal y como sucedió con Jesucristo mismo, cumpliendo la profecía que de él se decía acerca de esta festividad de Pesaj o Pascua. 3 días pasa muerto y enterrado para que se cumpliese la profecía de Jonás. 3 días y 3 noches pasará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, pero resucitaría tal y como estaba anunciado, y recuerde usted que lo hemos repasado, y esto sucedió cuando caía Shabbat, cuando comenzaba el primer día de la semana. Por supuesto está que esto debemos de verlo de acuerdo al calendario hebreo y la significación que esto tiene consigo. Pero es entonces ahí cuando comienza la cuenta del Omer. 7 semanas. Y estas 7 semanas nos hablan de muchísimas cosas dentro del propio significado de los números y de las letras. El día de hoy quiero hacer énfasis precisamente en el número 7, y es que usted ve que la Biblia está plena de este número, que habla de la completitud de las cosas materiales, de las cosas reveladas en este mundo material. Es importante establecer una relación con todo lo que nos habla de ciclos de 7, tal y cual podemos relacionarlo con los 7 días de la creación. Pero además vemos que de semana en semana, claramente el libro de Levítico nos habla que son 7 semanas, es decir, 7 periodos de 7. Y usted recordará que hay otra fiesta al finalizar el calendario religioso que se llama Sukkot y que se conmemora a lo largo de 7 días. Así que podemos ver 7 días de la creación, 7 semanas en la cuenta de Omer y al final 7 días. Esto para nada es casualidad, es que Dios nos habla a través de los ciclos, a través de los tiempos, a través de los números, de las letras, de los grafismos. Y déjeme decirle que entonces podemos claramente ver cómo Dios nos habla en el principio, en la creación, cuando hizo todas las cosas hermosas y buenas. Y luego el hombre decide salirse de esa cobertura de Dios. Déjeme contarle, como lo hemos visto en programas anteriores, que el hombre, cuando Dios le pregunta ¿qué has hecho?, le dice comí y comeré. Imagínese usted, comí y comeré. Claramente Dios le había dicho en el capítulo 2 del libro de Génesis que podía comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia bien y mal. Y es aquí cuando Dios enfatiza, porque en el español dice ciertamente comerás, pero en el hebreo dice ciertamente morirás, pero en el hebreo dice morirás. Así que el hombre en el capítulo 3 le contesta a Dios, comí y comeré. Vea usted, aunque hay varias explicaciones acerca de esta expresión del hombre, podemos ver cómo el hombre decide voluntariamente alejarse de la soberanía de Dios. Y es así como se establece la inauguración del sistema del mundo, desconectados de Dios. Así que cuando entendemos que Dios nos está hablando a través de los ciclos, podemos entender también que en Shavuot y la cuenta del Omer, lo que Dios está haciendo es enseñándole al hombre para volverse a conectar con él.
Recuerde usted que el Cordero fue sacrificado, murió, fue sepultado, resucitó y sale el pueblo de Israel y a manera de una prefiguración hermosa es bañado, es lavado en las aguas del Mikve, es decir, del Mar Rojo. Estas se abren y entonces le es entregada la ley que debiésemos con una cosmovisión del contexto hebreo, del tecnicismo hebreo, entender que no es una cuestión punitiva, sino es una cuestión de una promesa. Recuerda usted que platicamos que Dios nos explica en Levítico, y seréis santos a causa de que yo soy santo. No es una cuestión punitiva, no es una exhortación en términos negativos, todo lo contrario. Es una promesa de Dios para con nosotros. Y seréis santos, y yo os haré santo, a causa de que yo soy santo, dice el Señor. De esto estuvimos platicando hace un par de semanas. Si usted no tuvo la oportunidad de ver este programa, podrá verlo. Me parece que el tema es Kedoshim Tihiu Kikadosh Ani Hashem, porque yo soy Dios. Así que Él nos ha ofrecido santificarnos. Y esto lo podemos ver claramente en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Es tan importante entender que el Señor le dio al pueblo de Israel una promesa. Y seréis un pueblo prototipo, un pueblo distinto a todos los demás pueblos, porque seguiréis mi ley. Este es el único pueblo conectado con Dios, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Esto es lo que nosotros en el español conocemos como la ley o en el hebreo la Torah. Las instrucciones para ser más como Dios, Ekev, para vivir en el Espíritu. Esto es lo que quiere decir propiamente vivir en el Espíritu. Ser más como Dios. Y Pablo nos lo explica. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, nos dice el apóstol. Así que vemos que las escrituras, todas ellas, hablan acerca del mismo tema, tal y como lo dice la carta a los hebreos, expresado de distintas maneras, pero dicho muchas veces, y hablado desde tiempos remotos a los padres por los profetas, pero en estos tiempos es la Biblia misma que nos expone a la persona de Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. Así que continuemos con este relato. Tomo mi Biblia y véngase entonces conmigo porque quiero mostrarle algo verdaderamente hermoso. Y véngase conmigo al libro de Éxodo, por favor, en el capítulo 19. Y vea usted la forma en la cual Dios mandó a Moisés para que el pueblo se santificara. Y dice así en el verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve ahora al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, dése cuenta que los términos se repiten en el Nuevo Testamento. Y dice, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y vea usted que explica el Talmud que esto fue un evento impresionante. Imaginemos nosotros estar delante del Señor y tal como lo dice Deuteronomio 29, estuvimos ahí. Esto es para los que están hoy aquí y para los que no están, para los que están lejos. Así que usted inclúyase en esa enorme y preciosa visión del Dios mismo descendiendo a la tierra. Y fue una cosa gloriosa, hermosa, pero también estremecedora. Explican los sabios que el pueblo de Israel cayeron todos muertos ante la presencia del Dios poderoso. Y fue Dios mismo quien sopló nuevamente aliento de vida. Y vean que todo esto tiene una implicación, por supuesto, profética y escatológica. Pero el día de hoy quiero contarle algo verdaderamente asombroso. Y es que continuemos en el verso 19, dice, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Sabe por qué? Esta es la misericordia misma de Dios. Debemos de quitarnos de la mente esa idea de un Dios malo, perverso, un Dios que destruye, un Dios que sobrepasa la ira. Todo lo contrario, la advertencia es para que el pueblo no cayese muerto. Pero quiero señalarle, ve usted que dice que el sonido de la trompeta era lo que el pueblo estaba escuchando y que iba en aumento y en aumento. Déjeme decirle que le voy a señalar algo en el verso 18 del siguiente capítulo. Y estoy hablando del capítulo 20 de Éxodo. Y dice así en el español: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Déjeme contarle que esta es una traducción al español. Quiero contarle lo que realmente dice en el hebreo. Y dice, todo el pueblo vio las voces. Imagínense esto, todo el pueblo vio las voces y los sonidos, vio las letras de lo que Dios hablaba, es decir, vio el mensaje de Dios saliendo del mismo corazón de Dios. Y esto es una cosa tremenda porque vea usted que Dios está enseñándoles lo que los sabios dicen, los ladrillos de la creación. Es que Dios creó todo cuanto existe con la voz de su precepto. Las letras hebreas, las palabras que salieron del mismo corazón de Dios. Y esto es una cosa impresionante, porque Juan nos explica que es Jesucristo mismo, recuerda usted, el Logos hecho carne, es decir, el Verbo hecho carne. Pero yo quiero mostrarle a usted cómo el libro de Apocalipsis nos explica que esta misma voz, de la cual estamos hablando en Éxodo, es precisamente Jesucristo. Venga conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y vamos a ver, por favor, a partir del verso 9. Y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Vea usted, imagínese por favor lo que vamos leyendo. Verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Recuerda usted? Dice, escuché una voz que decía, yo soy el alfa y la omega. Por supuesto, usted y yo sabemos quién es el alfa y la omega, lo explica en el capítulo siguiente, es Jesucristo mismo. Pero quiero que ponga atención al verso que estamos por leer. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candelabros de oro. ¿Se da cuenta lo que Juan nos está diciendo en la revelación de Jesucristo? Que es Jesucristo mismo, las voces tronantes de Sinaí. Es el mismo Cordero de Dios, es la misma persona y el mismo fenómeno vuelve a suceder. Juan vio nuevamente el Verbo de Dios, ahora, por supuesto, identificado como nuestro Mesías. Dese cuenta que esto es una cosa hermosa. ¿Y sabe usted por qué ahora se revela en la persona de Jesucristo? Pues tal y como lo explica Juan en la primera carta, en el capítulo 1. Esto es para que nuestro gozo sea cumplido. Nosotros somos testigos de este que descendió del cielo y tomó forma como de hombre para morir en una cruz. Porque sabe, tal y como Pablo lo explica en el capítulo 7 del libro de Romanos, y es que habiendo el pueblo de Israel contraído nupcias en Sinaí, sucede que inmediatamente después viene el pecado del becerro de oro. ¿Recuerda usted? Esto es idolatría y esto es una cosa abominable a los ojos del Señor.
Es así como el Señor extiende carta de divorcio. Pero de acuerdo a la ley, no hay forma entonces de que el marido vuelva a tomar para sí a la esposa. Y sabe, Pablo nos lo explica magistralmente. Era necesario, y esto en el capítulo 7, repito, de la carta a los romanos, era necesario que el esposo entonces muriera para que la esposa quedase libre absolutamente de cuanto la ley imputaba. Pero entonces aquí el esposo resucita para volver a tomar a la novia. Y la novia entonces dice, Apocalipsis, déjeme leerle, vamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos del 7 al 9, y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Vea usted que es exactamente lo que se describe en el libro de Éxodo. Debéis de santificarlos. 3 días y 3 noches os santificaréis, lavaréis vuestras ropas, no os acercaréis al monte para no ser muertos. Así que dice acá: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora bien, debemos de recordar que estas acciones, tal y como nos lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, estas acciones son acciones que nos han sido dadas para que nosotros las llevemos a cabo. Vamos, si quiere, por favor, acompáñeme al libro de la carta a los Efesios y le voy a leer el capítulo 2, a partir del verso 4, y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que la salvación no es de nosotros, esto es por gracia, es un favor que no merecíamos, por la tremenda misericordia de nuestro Dios. Pero vea usted, y dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que acá dice que la novia se preparó, pero también podemos leer, por favor, en Efesios capítulo 5, a partir del verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que vea usted que cuando Apocalipsis nos explica y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Dese cuenta que nos está explicando que todo lo que sucedió en Sinaí ahora se cumple en un nivel superior a través de nuestro Cordero, a través de Jesucristo mismo. Y quiero terminar con un texto de Ezequiel. Ezequiel, un libro hermoso, profético, y que aquí nos pone una cuestión que sucedió, pero que es una sombra de lo que sucederá. Y es precisamente esta novia vestida y ataviada. Véngase conmigo, por favor, al texto de Ezequiel 16, y dice en el verso 8: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí tu mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Dese cuenta que
que la historia es absolutamente la misma, desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por todos los libros. La historia es la de un Dios amoroso que busca la manera de regresarnos a casa. Y vea, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos y en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada con oro y de plata, y de tu vestido era de lino fino, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre, es decir, tu fama, entre las naciones a causa de tu hermosura. Pero ponga atención lo que dice acá. Y dice, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y es acá cuando entendemos entonces la frase de la cual hemos estado hablando, Levíticos 19:2. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem, y seréis santos a causa de que yo soy santo. Así que el mismo Señor se entregó así, tal y como lo explica la carta a los Efesios en el capítulo 5, para entregarse una novia perfecta, hermosa, a causa de su hermosura. Una novia vestida de lino fino, es decir, con todas las acciones limpias a través de la sangre del Cordero, hermoseada, resplandeciente, con un carácter diferente, un carácter reformado a través del proceso del Espíritu Santo que fue entregado en Pentecostés a la iglesia, para que ésta pudiese entonces volverse a conectar de aquella desconexión de Génesis. ¿Recuerda usted? Aquella desconexión que sufrió con el pecado original. Comí y comeré, dijo el hombre. Pero el Señor tenía un plan amoroso para llevarnos de regreso a casa. Y era morir, resucitar y volverse a casar con nosotros. Por supuesto, en otros términos, bajo otro sacrificio eterno. Ninguna religión, ninguna sobre la faz de la tierra ha presenciado un evento maravilloso como el que sucedió en Sinaí. Y ningún evento ha sido tan glorioso como el que sucedió, que está narrado en el libro de los Hechos, cuando Dios mismo, ya no solamente a través de los ojos y de la vista, el pueblo pudo contemplar su gloria, sino que ahora ese mismo Espíritu, el Espíritu de la Santidad, mora en nosotros para que podamos conectarnos con el Señor, cada día caminar al encuentro con Él hasta un día glorioso en el cual nuestro Señor ha de regresar. Es así como conmemoramos entonces la fiesta de Shavuot, de Semanas o Pentecostés, la entrega de la Torá, la entrega de la ley en nuestro corazón, tal y ahora sí, como lo describe la carta a los Hebreos en el capítulo 10, y dice de la siguiente manera, en el verso 15, y nos atestiguan lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Y esto fue lo que Jesucristo mismo vino a hacer en la cruz del Calvario. Así que a la caída del sol, este fin de semana, este Shabbat, estaremos conmemorando, de acuerdo al calendario caraíta, Shavuot, la cuenta de 49 más el día extra que es 50, del cual estuvimos platicando la semana pasada, la restitución de todas las cosas, la eternidad con Cristo. Recuerde usted que el número 8 habla de eternidades, el número 8 habla de nuevos inicios, porque la semana termina con el séptimo, es decir, todo lo revelado en este mundo material. Pero el octavo es el primero de la siguiente, el octavo es el primero de la eternidad. Así que de la misma manera podemos hablar del 50
explicado en el libro de Levítico, capítulo 25, como la restitución de todas las cosas, el día del jubileo, la eternidad con Cristo. Le deseo una semana gloriosa, llena de la presencia del Señor. Muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Por favor, denos like en nuestro muro de Facebook, Escuela Superior El Olivo. Si no se ha inscrito, por favor, inscríbase a nuestro discipulado virtual y gratuito. Puede recibir las clases sincrónicas y asincrónicas. Por favor, háganos saber de usted. Nos encantan sus preguntas, sus intervenciones. Todas ellas son bien recibidas. Así que lo esperamos la próxima semana, por supuesto, por medio de Vea Canal. No se mueva, quédese en esta maravillosa compañía. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima semana.